El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: no está escrito en su ley. Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, como es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de él, de este, era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. El mundo entero yace bajo el poder del demonio. Que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El mundo no estaba esperando a Jesús para recibirlo. El mundo estaba esperando a Jesús para matarlo, para aniquilarlo. Así es que no nos sorprenda, pues toda esta aversión, todo este rechazo, toda esta oposición. Se confabula el mundo con el demonio y además con nuestra concupiscencia para que Jesús no reine, para que Jesús no obre. Se está fraguando dice Jesús, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente un violento lo arrebata, un humilde, un sencillo, que puede acoger la revelación de Jesús. Jesús mismo dice: te alabo, Padre, te alabo y te bendigo porque has mostrado estas cosas a los humildes y sencillos y las has ocultado a los sabios y entendidos. Vemos en este pasaje el rechazo, la oposición del pueblo judío. Jesucristo ya ha estado largo tiempo con ellos, ha hecho señales, prodigios, maravillas. Jesucristo ha expulsado demonios, ha hecho muchas cosas. Jesucristo se ha revelado al Padre, pero parece ser que para ellos solamente es un blasfemo, es un mentiroso, un usurpador, un creído. Y eso sigue pasando. Eso sigue pasando todavía, y en muchos, al vivir una vida carnal, al no tener comunión con Dios, pues todo esto parece una mentira, un engaño. El demonio se enseñorea, el mundo habita en el corazón. Una vida llena de concupiscencia y de vida carnal, pues claro, Jesús resulta ajeno, Jesús resulta de más.
Y de seguro que si vivimos así terminaremos expulsando a Dios, como está ocurriendo en el mundo entero. Dice: en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Imagínate, apedrear al Señor de la misericordia, al Santo, aquel que dejó sus prerrogativas de Dios, aquel que no hizo alarde de toda esa gloria, sino que se despoja, toma naturaleza humana para venir a salvarnos, para venir a deshacer las obras del diablo. Jesús pues esperaba que lo recibiéramos, que lo aceptáramos, que le creyéramos, pero encontramos a los dirigentes principalmente que se están oponiendo, que lo quieren matar desde el inicio. Desde el inicio quieren matarlo, apedrearlo, despeñarlo, acabarlo, porque no soportan pues su persona. Es el mundo, es el demonio que quiere acabar con Jesús. Y si el mundo está dentro de nosotros, y de alguna forma si el demonio ejerce esa autoridad, terminaremos igual rechazando a Jesús. Y lo hacen mucha gente, muchos familiares. Les parece ridículo, pérdida de tiempo, una estupidez, creer, confiar, esperar, orar. Ven como tiempo mal gastado, tiempo mal invertido. Que no te pase eso a ti, hermano. Que más bien haya humildad y sencillez para reconocer a Jesús realmente como el Hijo de Dios, como el Salvador, a pesar de que el mundo te grite lo contrario. El mundo te gritará que es un blasfemo. El mundo te gritará, ¿verdad?, que es un impostor, un mentiroso, un embaucador y demás. Pero Dios te dirá que es su Hijo y que es a Él a quien debemos de escuchar. Dice que querían apedrearlo y Jesús les dice: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? De Jesús solamente viene lo bueno. Solamente Él ha hecho cosas buenas, ninguna mala. Pero quien no ha creído en Él, pues claro, verá lo bueno como malo. Y le dicen: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser igual que Dios. No logran percibir, no logran acoger la revelación de quién es Jesús. San Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Hijo del Dios viviente. San Pedro recibe esta revelación por obra del Espíritu Santo. En el Jordán, el Padre mismo dice: este es mi Hijo muy amado, en el cual yo me complazco. Lo escuchó Juan el Bautista y de seguro muchos más que estaban allí. En el Tabor lo escuchó Pedro, Santiago y Juan. Este es mi Hijo muy amado, en el cual yo me complazco. Y además Jesús lo reveló, Jesús lo manifestó. Se supone que las obras que él hacía testificaban de su filiación, de su divinidad, como Nicodemo, que dice: creemos que vienes de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si es que no viene de Dios. Entonces tú vienes de Dios. Había muchos testigos, había muchos que testificaban que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el mismo Dios. Pero los dirigentes no creyeron. Creyeron que era un blasfemo. Por eso se van a confabular y van a darle muerte.
porque ellos no tienen la luz para entender. Y así es, hermano, aunque estemos estudiados, si no hay la gracia de Dios, volveremos a crucificar a Jesús, volveremos a rechazar a Jesús, lo consideraremos un blasfemo, un impostor, mentiroso. Qué importante es que tengamos la luz, que tengamos la gracia para poder recibir a Jesús como Él es y como Él se lo merece. Jesús les va a decir, no está escrito en su ley. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. De alguna forma Jesús pues justifica que no crean en Él, pero las obras son evidentes. Jesús ha convertido el agua en vino. Jesús ha expulsado demonios. Jesús ha multiplicado los panes. Jesús ha curado a ciegos, a paralíticos. Jesús ha hecho grandes cosas que no las puede hacer nadie sino Dios. Sino Dios. Jesús les dice, si no me creen a lo que yo digo, bueno, pero por lo menos crean a las obras. ¿Quién de ustedes o cuándo han visto que un ciego de nacimiento vea, que un paralítico camine, que un cojo ande, que un endemoniado que está desgarrado, desnudo, sin control, pueda estar sentado, vestido en su sano juicio? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién de ustedes ha hecho eso? ¿Cuándo han visto que alguien haga esto? ¿Es que acaso por las obras no pueden ustedes llegar a la conclusión de que soy más que un simple carpintero? ¿Que soy más que un simple ser humano? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías. Él hizo muchas pruebas, pero ellos siempre pedían una más, y una más para no creer. Una más para acusarlo, para condenarlo. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Jesús es Dios. Jesús no va a dejarse atrapar hasta que no llegue la hora, hasta que no llegue el momento. Jesús entregará su vida voluntariamente. Se ofrecerá en sacrificio para nuestra redención. Su muerte, hermanos, alcanza el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Su sacrificio es un sacrificio infinito. Es un sacrificio eterno, sin mancha, sin pecado, sin defecto. Él puede perdonar nuestros pecados. Él los perdona si tú pides perdón. Si tú te arrepientes, Él te perdona. Él te libera del poder del pecado. Jesús nos libera con su muerte y resurrección del poder de Satanás, porque Satanás dominaba a todos que pecaban, quedaban bajo su autoridad y gobierno. Jesucristo ha vivido la vida humana sin pecado, sin defecto, y ha muerto en la cruz y ha resucitado. Jesucristo nos alcanza el perdón de nuestros pecados y Jesucristo se libera de Satanás para también liberar a todos aquellos que invoquen su nombre. Tú y yo, hermano, tenemos la libertad de los hijos de Dios en Jesús. Si apelamos a Él, si clamamos a Él, las fuerzas del mal que hay en nosotros se retirarán, evacuarán, partirán, se irán. Porque ahora Jesucristo tiene toda la autoridad que Adán y Eva habían perdido. Y esa autoridad la da la iglesia
para que podamos hacerla efectiva, ¿vale, Vera? Para expulsar y poner en fuga las fuerzas del mal, para que Dios reine y se manifieste en cada uno de nosotros. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Si no queremos creer, no vamos a creer. Si queremos creer, Dios nos dará la gracia y terminaremos creyendo. Hermano, si tú sientes que no tienes fe, pídele a Dios la gracia de creer, porque el creer es un don de Dios, que viene de Dios. Si no se lo pedimos, si no reconocemos que hay incredulidad, nos quedaremos fuera como el pueblo judío. Que no te pase esto. Pide el don de la fe y verás que podrás creer, que la luz resplandecerá y abrazarás a Jesús como tu Señor, como tu Salvador y como tu Dios. Como Tomás dirás: Dios mío y Señor mío, Dios mío y Señor mío, porque Jesucristo verdaderamente es Hijo de Dios y es Dios. Dios te bendiga, hermano, abundantemente. Bendiciones. Seguimos con nuestra celebración.